Ella verse reacciona a Epic. De musical, de Horse and the Infant, página 14 de Sebastián Aristizap 04. 40, 52 minutos. La última pregunta de anfitrión se fue dejada al aire para todos que escuchen. Claro que, para su mayoría, no tenían ni idea de a qué se refería. ¿La Odisea? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Cuestionó Marta con extrañeza, frunciendo el ceño ante la poca información que tenía. Sonaba familiar, pero en su tiempo en la Tierra nunca se molestó en investigar sobre eso. Además, desde que llegó al infierno no tenía mucho tiempo con los niños, pues la custodia se la llevó su marido y ella solo los visitaba los fines de semana. Tal vez deba preguntar eso a uno de sus mocosos. La respuesta de ella era común, pues pocos realmente tenían información de eso. La mayoría de demonios nacidos en el infierno y algunos ángeles. Unos cuantos pecadores tal vez recordaban algo, haciéndoles familiar esa historia, pero no tenían la información suficiente para responder a eso. Una de las razones es que algunos no es que tuvieron la mejor vida en la tierra o educación, y otra es que la mayoría de los pecadores tenía la muy mala costumbre de abrazar o adaptarse tanto a la cultura demoníaca que parte de la cultura humana comenzaba a perderse entre los excesos, la depravación y la oscuridad. Era casi como si olvidaran ser humanos. Actuaban como humanos, hablaban como humanos, caminaban como humanos, pero, ¿acaso su forma física fue lo único que cambió algo en su ser también? ¿Acaso caer aquí te hacía abandonar todo lo bueno que tenías y lo que tenías atrás, incluyendo culturas humanas? No se sabía, aunque tal vez no, considerando que algunos como Alastor y Rosie se mantenían estancados en su propia época. Pero aún así aún conservaban algo que sea humano. Aún siendo pecadores, seguían siendo en el fondo humanos, ¿no? Y yo sé, Agente 2 alzó su mano, algo intimidado cuando los ojos de todos se fijaron en él. Aún así continuó con el apoyo de su compañera. La Odisea es un antiguo poema griego realizado por Homero. Narra la vuelta a casa, tras la guerra de Troya, del héroe griego Odiseo. Siendo que luego de haber estado 10 años fuera luchando, Odiseo tarda otros 10 años en regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey, período durante el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope aguantan en su palacio a los pretendientes que buscan desposarla al creer que Odiseo ya murió. Eso es lo que recuerdo. Será solo prestó atención en silencio, siendo que le sorprendía todavía lo que la humanidad era capaz de crear y creer con tal de llenar los agujeros de lo que pasaba en el cielo y la tierra, con los griegos como máximo ejemplo. Recuerda bien cómo al verlos, más su limitada comprensión de las cosas, les hizo desarrollar fijación por figuras de dioses en una versión del cielo que llamaron Olimpo. No eran los únicos, véase los egipcios, nórdicos y demás, pero no dejaba de sorprender. Aunque cuando se le comentó una vez que basaron a los dioses griegos en los pensamientos intrusivos que la humanidad tenía y lo atribuían a los dioses, explicaba mucho de sus comportamientos en los mitos que utilizaban para explicar fenómenos naturales y existencia de las cosas. Joder, hasta se copiaron lo del diluvio. ¿Cómo sabes todo eso? Cuestionó sospechoso Stolas, recordando vagamente a ambos agentes al haber rescatado a Blitzo y sus compañeros de ellos. Antes de descubrirlos investigamos todo lo que sea mitológico o sobrenatural en busca de pistas. Éramos un chiste, pero de todas formas nos financiaron lo suficiente para investigar sobre mitos, leyendas y demás. No solamente de la religión judeocristiana, sino también de otras mitologías como era la griega, y por eso incluimos a la Odisea al ser uno de los relatos más famosos, explicó la agente 1. Un pecado en particular oyó todo, pero había algo que le ponía tenso y en duda, esperando haber oído mal. Sin embargo, sabía perfectamente bien que lo que escuchó era correcto. Satán frunció el ceño con la ira asomándose. ¿Descubrirlos? Esa simple palabra causó que más de un corazón se detenga. En el caso de Imp era un temor que nunca tomaron en cuenta. Tal vez lo mencionaron una vez, tal vez no al nunca recordarlo, al empujarlo en lo más bajo de sus mentes para ignorar el peligro mortal que era ir ilegalmente al mundo mortal y tener ese empleo que no era precisamente bien aprobado, pero debido a la completa ignorancia o desprecio de los altos mandos y la alta jerarquía del infierno hacia ellos como el eslabón más bajo, no les tomaban atención y por eso creían que estaban bien. Y ahora Satán estaba preguntando. El condenado Satán. El catalogado el adversario y no gracias.
No lo quieren de adversario. Por favor dime que con el permiso de Asmodeo para ir al mundo mortal nos salimos de ese problema, murmuró Blitzo nervioso y sudando balas, buscando respuestas con Stolas B. Bueno, Stolas tenía pocas palabras, ahogado en saliva cuando los ojos de Satán se fijaban en él. Maldijo el haber preguntado a los agentes, pues ahora ellos habían causado que lo miren a él, ojos de los pecados, overlords y más sobre él mientras el príncipe Buto se encogía más y más en su asiento. Bueno, ahí va el plan, Andrealpus comentó al ver cómo Stolas se disparó el pie él solito. Esto es tan satisfactorio, y decepcionante a la vez, Estella solo soltó una sonora risa al ver cómo Stolas estaba por recibir un buen castigo. Lamentablemente para ella, no ocurrió como esperaba. Satán estaba por levantarse de su asiento, haciendo que éste sea empujado de vuelta a su silla mientras hablaba. Disculpen, pero por ahora no habrá peleas intensas aquí, anfitrión comentó, como dije, tendrán un descanso después de cada saga para descansar, comer y hablar. Si gustan, pueden resolver eso en esos momentos, pero no aquí. Stolas dejó escapar un largo jadeo, no dándose cuenta de todo el aire que había acumulado y ahora dejaba salir al sentir cómo esquivó una bala. Por el momento esto no ha terminado, Goetia, Satán recordó, hablaremos de esto después. Eso no tranquilizó a los de Impa ni a Stolas, siendo que aun si ahora tenían permiso gracias a Asmodeo, estaba el hecho de que darle un libro de la propiedad de la realeza a un imp no era precisamente legal, y dudaban si Asmodeus y Beelzebub puedan sacarles de esta la Odisea. Yo sí recuerdo eso, tenía planeado hacerles leer eso a mis alumnos para el siguiente grado, la nueva pareja de Marta, la maestra, o mejor dicho ex maestra, Mayberry, comentó con nostalgia. Extrañaba esa vida. Extrañaba a esos niños y solo esperaba que les vaya bien en la vida. Nunca logró formar una familia con el maldito de su ex esposo, así que esos niños eran lo más cercano que pudo tener algún hijo. Desearía poder saber cómo les iba. Si comían bien, si hacían sus tareas bien, si su nuevo maestro o maestra los trataba bien. No lo sabía y tal vez nunca lo sabrá. Y bueno, creo que olvidé definir claro lo que era eso de otros universos y el multiverso, por si aún tienen dudas, anfitrión comentó considerando que hablas con enigmas como si tuvieras un pito en la boca que te impide hablar claro y corto, pues sí, comentó burlón Ángel Dust. Bueno, mi error, déjenme darles una pequeña explicación. El multiverso es un término que los científicos utilizan para describir la idea de que, más allá del universo observable, pueden existir otros universos. Los multiversos son predichos por varias teorías científicas que describen diferentes escenarios posibles. Desde regiones del espacio en planos diferentes a nuestro universo, hasta universos burbujas separados que surgen constantemente. Explicó anfitrión, lo único que tienen en común todas estas teorías es que sugieren que el espacio y el tiempo que podemos son realidad. En este caso, les mostraré otro universo con versiones alternas de ustedes. Tal vez tengan diferente rostro o nombre, pero en esencia, son ustedes. Espera, ¿estás diciendo que hay diferentes universos? ¿Dónde somos diferentes? Adán cuestionó sin creerlo en un principio. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Espera, ¿estás diciendo que hay diferentes universos? ¿Dónde somos diferentes? Adán cuestionó sin creerlo en un principio. Aún así, la curiosidad era una morbosidad de la cual todos padecían, y él pensaba en lo que dijo. Versiones de él diferente. Tal vez diferente cabello, diferentes ojos y cara, y hasta dijo que diferentes nombres. ¿Habrá alguna versión? ¿Dónde estará Eva? ¿Dónde Caín? No, eso no. No debía pensar en eso, ¿y qué tiene que ver esa mierda con ese cuento de la Odisea? Supongo que lo que veremos es una versión de la Odisea, pero como un musical y con versiones de algunos de nosotros interpretando a los personajes, ¿correcto? Cestial pudo llegar a concluir con la información que le dio el ente misterioso. Correcto. Eso es justo lo que verán, aplaudió anfitrión, causando que el Overlord frunciera el ceño un poco, pero aceptó la felicitación. Solo acepta el cumplido, pensó el Overlord más antiguo para sí mismo, siendo que prefirió ignorar que lo felicitaron como si fuera un niño que acaba de responder bien una pregunta de una clase. Así que pónganse cómodos, tengan listos sus comidas y refrescos. ¿Cuáles comidas y refrescos?
Mammon, como el glotón que es, aun si se supone era otra quien debía ser el pecado de la gula, cuestionó cuando no había nada en sus asientos. Eso no duró mucho cuando al bajar la vista, se encontró con frituras, palomitas, comida a montones de su gusto y refrescos, retiro lo dicho a comer. Los pecados, además de algunos otros cercanos, prefirieron ignorar el sonido asqueroso del pecado comiendo todo cual cerdo con todo y la boca abierta. Los primeros estaban sumamente avergonzados, tratando de degustar la nueva comida con más decencia que el pecado de la avaricia, mientras la pantalla comenzaba a encenderse varios aún tenían sus dudas de todo. No sabían quién era y él no quería decirlo, no se sentían más que víctimas de secuestro y ahora estaban a punto de ver un musical que según era un experimento social o hacerles cuestionar sus posturas, lo cual lo hacía ver condescendiente con ellos. Solo terminemos con esto, murmuró Lucifer, no esperando la hora de irse y hacer más patitos, luego de esto regresaré a mi palacio, por supuesto que lo harás, Leviatán comentó burlona, siendo nada sorprendente que su rey no haga nada de Rey Troy Saga. De Horse and the Infant varios alzaron una ceja por tal título. El caballo y el infante. Ese era un comienzo extraño para el musical, siendo que no entendían por qué razón tendría un título así. Era por decirlo menos, algo poco ortodoxo, pero ya juzgarán más una vez ven a... Alright, my brothers, listen closely. De qué trata ante la presencia del hombre, debieron suponer era el tal Odiseo, aún así, si estaba hablando de que algunos de ellos interpretarían a los personajes, esperaban que él les diga cuál es cuál, porque el hombre claramente humano no asemejaba a nadie, ante la presencia del hombre, debieron suponer era el tal Odiseo, aún así, si estaba hablando de que algunos de ellos interpretarían a los personajes, esperaban que él les diga cuál es cuál, porque el hombre claramente humano no asemejaba a nadie ni en físico, no en nombre ni en voz. ¿Quién de nosotros interpreta a Odiseo? Cuestionó Fitz confundido. No es que estén muy a favor de ser vistos por otros, aunque algunos arrogantes sí que les gustaría ver todo un musical de ellos sobre ellos, no de Odiseo. Véase Lucifer y Adam, pues a ojos de ellos, un musical de ellos y sus sueños rotos y sus logros podría valer la pena. Por suerte, la misma pantalla mostró quién interpretaba a Odiseo, para sorpresa del público por la respuesta, Odiseo, rey de Ítaca y capitán del ejército griego. Se desempeña como el protagonista y héroe principal de la Odisea. Contraparte multiversal. Moxie. ¿Quién? ¿Qué? Fue la reacción más acertada, por un lado los que no sabían quién era Moxie y los que sabían bien quién era Wow. Blitzo agitó los brazos ante lo que la pantalla decía. ¿Acaso vio bien? O tal vez es que estaba muy drogado, eso explicaría todo esto, tal vez sea una alucinación. No lo era. Aún tenía fresco la experiencia de ver un nacimiento de un universo y ninguna droga era capaz de hacerle ver algo así. No sé si se corrieron en mis ojos para hacerme ver mal, pero creo que acabo de ver que dijeron que quien es la contraparte de ese tipo es Moxie. Así es, ¿viste bien? Anfitrión comentó, hay contrapartes de cada uno a través del multiverso, incluso a veces tienen diferentes rostros o nombres, pero su esencia puede llegar a ser la misma. En este caso, este universo tiene interpretaciones de algunos de ustedes, pero Moxie será el protagonista, yo. Moxie no lo podía creer. Estaba en blanco. Su línea de pensamiento estaba a toda marcha mientras trataba de procesar correctamente lo que escuchó y vio. ¿Por eso se le quedó viendo a él? ¿Fue por eso que estaba en la mira del ente que los trajo aquí? ¿Por qué sabía que la historia sería de él, o bueno, de otra versión de él? Yo, mierda. Solo, mierda en efecto. Tiene que ser una broma, Crimson murmuró frustrado. ¿Su hijo? ¿Su patético, débil, maricón y suave hijo es Odiseo? ¿Aquel que se supone es un guerrero y un rey? ¡Qué buen chiste, el más grande chiste que le han dicho en la vida! Esto tiene que ser una puta broma. Estella no pudo evitar soltar. ¿Un imp? ¿Un sucio imp como realeza? Aun si era otro universo y humano, el asco de la MILF de pelaje blanco era indudable y claro como el agua más cristalina. Veremos la historia de un imp. Un patético imp. Eso claramente causó disgusto en los llamados patéticos. Striker soltó un bufido, siendo que ella misma le contrató para acabar con Stolas, el que era también un nacido del infierno. Esta mujer no podía ser más hipócrita.
se rió por lo bajo, siendo que no debía tentar tanto a la suerte con eso, pues siempre podría sorprenderse. ¿Debo concordar en algo, de todos los que pudieron elegir él? Striker añadió con burla, mirando a Moxie, el cual le devolvía la mirada con odio. ¿Qué vas a saber tú? Millie defendió a su esposo, lo cual al final solo causó más risa en el mercenario. Y de nuevo el hombre va a ayudar a su damisela, el enemigo de los Sims, comentó con burla. Moxie rechinó los dientes porque, bueno, tenía algo de razón. Él mismo lo dijo. Millie podía ser fuerte por los dos, aquí también le tocará ser rescatado por su esposa. Tocará verlo por ti mismo, anfitrión, dijo sin más. ¿Para qué me molesto? Striker rodó los ojos. Ya la gente se empezó a acostumbrar a sus respuestas. Tonight we make the Trojans pay. 10 years of war, they killed us slowly. But now we'll be the ones who slay. Think of your wives and your children. Your families wonder where you've been. They're growing old and yet you're still here. Era extraño, por decirlo menos, ver a una versión de Moxie actuar de tal manera. No creían como un simple Imp lograba eso, siendo que si bien habían Imps dueños de mafias como lo era el padre de Moxie, no es que sean capaces de tener que comandar un ejército. Más bien, eso solo los de más alto rango tenían. Mucho menos pensarían que el sujeto es rey de algún sitio. No jodas, los que lo conocían eran los que más se sorprendieron de eso. Loona no pudo evitar soltar su maldición al ver cómo el obeso Imp, según ella, resultaba ser como se dijo. Así, no solo el que lidera un ejército griego, sino que de paso un rey de su propia nación. De haberle alguien dicho eso, se reiría hasta morir con el hígado estallando de tanta risa que le hubiera dado eso. Pero ahora no tenía palabra alguna. Hija, ¿por qué no comenzaste con que tu esposo era rey? Bromeó Lynn, la madre de Millie, siendo que de haber sido así, aun si no tenía una buena imagen de la realeza infernal que los trataban de menos, les servirá bien saber que su hija esté en buenas manos. Mamá. La familia de Millie rió ante sus quejas. ¿Están dentro de un caballo? Preguntó Abel confuso al ver la localización donde Odiseo estaba con sus soldados. Es el apodado caballo de Troya, explicó su secuestrador. Después de 10 años en un conflicto que parecía jamás avanzar, el mayor obstáculo continuaba siendo el hecho de que Troya era una ciudad amurallada e infranqueable. Por ello, decidieron fingir la derrota y marcharse en sus barcos, dejando como ofrenda un enorme caballo de madera, más dentro de él se escondían varios soldados. Los confiados troyanos aceptaron el regalo y comenzaron las celebraciones por el fin de la guerra. Sin embargo, una vez que habían bajado la guardia, los hombres escondidos salieron, dejaron entrar al resto del ejército que se había escondido y destruyeron la ciudad. Podían ver la estrategia, el mítico caballo de Troya, y cómo Odiseo mismo se encargaba de motivar a los soldados para poder asaltar la ciudad para cumplir dicho destino ya escrito. Claro que algunos estaban incómodos, como Emily y Charlie, pero otros podían llegar a alabar la estrategia de Odiseo y los griegos por tal idea. ¿Qué mejor forma de engañar a tu enemigo que ir por su ego? Carmilla comentó. Miró fugazmente a los B, pensando en que tal vez debía hacer algo así. Fingir la derrota solo para un aplastante ataque sorpresa, es algo que muchos concordaban era una muy buena estrategia sucia, rastrera y sin honor, pero de nuevo, era una guerra, así que ya saben, en la guerra y en el amor todo se vale. Saying you'll see them again. Yes, sir. Diomedes will lead the charge. Agamemnon will flank the yards. Menelaus will let our mates through the gates to take the whole city at large. Teucer will shoot any ambush attacking. Little Ajax will stay back. Nestor, secure Helena protector. Leo, avenge. Era curioso como de nuevo, solo mostraban más y más la estrategia de Moxie, o bueno, Odiseo. Él podía saber exactamente qué debía hacer uno. Uno lidera el asalto, otro abre las puertas para meter al resto, otro desde arriba con su arco elimina a otros y otros aseguran y vengan. Cada uno tenía su lugar y su posición bien administrados. Era obvio que estaba bien planeado y Odiseo sabía bien lo que hacía. Diablos, debo concederle esa al enano, sí que sabe liderar, Adán comentó, para leve sorpresa de algunos que no esperaban que Adán dijera algo positivo de alguien del infierno. Gracias. Moxie no sabía cómo sentirse cuando el padre de la humanidad lo halagó. No me hables con ese tono.
Adán hizo gestos de asco, ¿eh? Moxie parpadeó con confusión, sin entender con qué tono se refiere, porque lo hizo con tono más o menos educado. De piel. Chocó los 5 con Lute. Será rodó los ojos ante la actitud de Adán, ya bastante acostumbrada a la actitud del primer hombre o como él se refería a la primera polla. Disculpe, pero ¿cómo es que comenzó esta guerra? ¿Por qué llegó a esto? Emily tuvo que preguntar, siendo que estaba disgustada con el resultado aún sin poder cambiarlo, ¿no había manera de resolverlo sin llegar a esto? Según el mito, el origen de la guerra de Troya se encuentra en la famosa historia de la manzana de la discordia. Cuando la diosa Tetis y el mortal Peleo celebraron su matrimonio, invitaron a todos los dioses, menos a Eris, la patrona de la discordia. Por ello, se presentó enfadada al banquete y lanzó una manzana dorada diciendo que era para la más bella de todas. Explicaba Anfitrión, como muchas de las presentes podían ser elegidas para semejante título, Zeus, rey de los dioses, decidió que debía haber un juez imparcial. Así, París, que en este momento era solo un pastor y no sabía aún que era un príncipe troyano, fue elegido para decidir cuál diosa era más bella. Debía elegir entre Hera, Atenea y Afrodita. Todos estaban atentos, siendo que querían saber qué produjo tal acto de guerra pero no invitar a una diosa de discordia. ¿Una competencia por la más bella entre diosas? Suena a una receta más que perfecta para el desastre. Me gustaría tener esa manzana, murmuró Verdosita, pensando en que debía ser buena. No, ¿no la quieres? Adán contestó más rápido de lo que hubiera querido ya que todas eran hermosas, cada una le ofreció un premio al joven. Hera le dio la oportunidad de ser soberano del mundo, Atenea le prometió ser invencible en la guerra y Afrodita le tentó con Helena, la mujer más bella del mundo. París escogió a Afrodita, quien se convirtió en su salvadora. Prosiguió el ente, un tiempo después París viajó a Esparta y allí raptó a Helena, la esposa del rey Menelao. Al enterarse de esta situación, Menelao le pidió ayuda a su hermano Agamenón de Micenas. Así fue como los espartanos formaron una liga con otras ciudades griegas para atacar Troya y rescatar a la mujer. ¿Es en serio? Satán frunció el ceño, incapaz de comprender bien la cosa. Estaba recapitulando todo, y se daba cuenta que todo este desastre ocurrió por culpa del capricho de 3 diosas por una manzana que desembocó en todo esto, o sea que todo este desastre pasó por lujuria por una tipa. Sí, Asmodeo dijo, para nada sorprendido por eso aunque los pecados recordaron cuando su maldito inadaptado de jefe y rey, lo que dejaba a todos ellos con la tarea de reinar, más aún que Lilith ya no está, los mantenía de niñeras de Charlie. A la niña se le hizo mal vivir tan aislada, en esa pequeña burbuja que la hace ver más ingenua de lo que esperaban. Pensaba uno que otro que si algún pobre bastardo hiciera lo mismo, de querer secuestrarla, tal vez así Lucifer se levante de su propia automiseria para hacer algo al respecto. Milagros, como los de arriba los llamaban. No jodas, así de buena estaba. Debo conocerla entonces, Valentino admitió. Le dieron al sujeto la oportunidad de ser invencible en batalla o conquistar el mundo y decidió conseguirse a una mujer. La tipa debía hacer el sexo de forma prodigio si el sujeto pensó con la cabeza de abajo que con la de arriba, aunque no es que sea tampoco común esas razones para la guerra. Ha habido guerras por más cosas, comentó Agente 1, una silla, un cerdo, y hasta una vez por caca de pájaro. Wow, no sabía que me podía decepcionar más de mi descendencia, pero henos aquí. Adán comentó, gracias por cierto, Lucinecto. Eso lo decidieron ellos. Fue decisión propia y su libertad de expresión que eligieron hacer esas guerras. Se defendió el ángel caído. Sí, exactamente. Me pregunto de quién es la culpa que pueden hacer eso. Remató el líder. Father killed the brothers of Hector. Find that inner strength now. Use that well of pride. Fight through every pain now. Ask yourself inside. What do you live for? What do you try for? What do you wish for? What do you fight for? De los ángeles de exterminio. Una buena pregunta. ¿Por qué luchar? Asmodeo dejó al aire. Había mucho por qué luchar. Para él, la lujuria y el amor iban de la mano, eso daba más paso a la pasión verdadera. En ese caso, sabía que el amor era una fuerza muy poderosa por la que luchar, ya sea amor al poder o a otra persona. Por amor, murmuró Carmilla. Su mirada fue a las personas más importantes para ella, su mejor amigo y sus hijas. Ay, como todo resultó.
Si tan solo hubieran sido más cautelosas no estarían en este problema, pero debía mantener el secreto lo mejor que podía o la cabeza suya o peor, la de sus hijas rodaría, pero si le preguntaran si, aun si lo que hechizo causaría más miseria al infierno de lo que ya tenía, haría todo de nuevo, la respuesta era sí, siempre un rotundo sí por deber, Luce anunció, siendo apoyada por sus compañeras. Todo visto a la distancia por Baggie. Por honor, Baggie a duras penas podía contener la bilis en su sistema. La rabia, el desagrado, el odio que corría por cada poro de su ser al ver que los dos perpetradores del peor día de su vida estaban ahí. Estaban relajados, estaban acompañados y ella. Pues no solo Charlie estaba dolida, sino que el resto del hotel no confiaba en ella al saber su secreto. Por supuesto, ¿por qué confiar en quien fue un ángel? ¿Por qué han de fiar en una de las cientos de jueces aladas que extinguieron cientos y miles de almas cada año como si fueran cerdos llevados al matadero? Luce y Adán estaban felices y acompañados, más bien orgullosos de todo, incluso de lo que le causaron y ella. Ella pagaba por las consecuencias y ¿qué hay de ellos? ¿Por qué ellos estaban ahí sin siquiera una maldita palmada en la espalda? ¿Ni una reprimenda? Pero claro, a ella ni le dieron una reprimenda o un segundo para defenderse, simplemente la atacaron, le arrancaron sus alas y su ojo y la dejaron sola. Y ahora otra vez está sola y ellos estaban ahí felices sin ninguna preocupación en su mente y con orgullo por su honor. ¿Qué honor? Susurró la desertora de las ángeles exterminadoras para nadie en particular. ¿Cuál puto honor? Un honor que ella alguna vez creyó, y se tragó hasta que vio los verdaderos colores de Adán y Lute por un sueño, murmuró Charlie y a nadie en particular también, siendo que sentía que con lo de Baggie, no había quien confiar su sueño, no en verdad. Ya no se sentía capaz de confiar plenamente en ella o en otros y menos cuando era tratado su sueño como una broma o un chiste. Una persona escuchó, su padre. Lucifer extendió su mano, pero al final retrocedió, siendo que no le dio algo de consuelo. Él sabía que era un sueño roto. Tal vez esto era lo mejor para Charlie, tal vez era momento de que vea las cosas como él y observe cómo los pecadores eran solo una bola de excremento que desperdició el libre albedrío que les dio eran horribles y así se quedaba en ese sueño, como el suyo, al final se romperá. Siempre lo hacen mejor que sea más rápido que tarde. Vox por su parte tuvo que darle crédito a Odiseo por eso. Como ex líder de un culto, sabía bien que un líder debía de tener carisma y un don con las palabras para poder atraer y ganarse a la gente, más aún debían de hacerles creer a los idiotas que él busca el bien de todos ellos y hacerlos sentir incluidos. En este caso, Odiseo fue por sus corazones, motivándolos con algo que casi nunca falla y es la promesa de una victoria y una recompensa. Con eso se los ganó y casi tuvo ganas de levantar una copa para halagar su estrategia. Bastardo astuto, Vox dijo con una sonora carcajada. Él sabía bien lo lejos que podía llegar la gente por uno, si le das la motivación correcta. Odiseo les dio la motivación y la estrategia para ganar. Penelope, Penelope, and Telemachus. Recordaron lo que se dijo de la Odisea, de cómo era el viaje de él de vuelta con su esposa e hijo. Recordaron lo que se dijo de la Odisea, de cómo era el viaje de él de vuelta con su esposa e hijo. No fue difícil concluir que se trataban de la mujer y el bebé en pantalla, más cuando Odiseo fantaseaba con estar con ellos. Un hombre que peleaba por su familia y quería estar con su familia, eso era algo que varios podían respetar. Me agrada, Carmilla habló, entendiendo eso. Pelear por quien uno ama, era algo que siempre podía respetar aunque aún estaba una duda. No pudo terminar Vortex cuando cayó la información de la mujer que asumieron era la esposa de Odiseo en su recuerdo. Con bebé y todo. Penélope, la reina de Ítaca. Es la amada esposa de Odiseo y la madre de Telémaco. Contraparte multiversal. Millie sonrió. ¿Ella? ¿Reina? ¿La reina de su esposo? Eso no era algo que esperaba, pero le alegraba muchísimo el corazón ver que incluso en otros universos su amor perduraba. Aún así, algo que llamó mucho más la atención de ella, su esposo, su amigo Blitzo y su familia era lo que llevaba entre sus brazos. Su bebé, Telémaco. Es precioso, murmuró Mox y maravillado. Sea humano, demonio, unicornio, eso le daba completamente igual, pues era suyo y de Millie y nada más importaba.
Pudo oír los arrullos de varios, más que nada de algunos del cielo y pocos del infierno, como eran Charlie y Emily los más sonoros, pero nadie podía negar que era una linda vista de un hombre que anhelaba nada más ir con su esposa e hijo, excepto los que eran pedazos de mierda, siendo que estos solo rodaron los ojos o expresaron aburrimiento. Sí, conozco esa mirada. Stolas sonrió nostálgico, recordando bien esa mirada de Moxie, pues él también la tuvo cuando nació Octavia. Él le sonrió, pero ella estaba algo reacia, dándole una pequeña sonrisa y ya, para desánimo del Goethe, Millie tenía pensamientos mixtos con eso. Una parte sentía sus ojos aguados ante tan pequeña y dulce criatura, el producto de su amor con Moxie, tan pequeño y diminuto que parecía que se rompería tan fácil. Pero otra parte estaba aterrada porque, no sabía si en verdad quería hijos. Ya estaba establecida, con su trabajo, su esposo, su vida. Tenían una mala situación económica y un trabajo peligroso. Joder, su hogar, el infierno, era peligroso. Cualquier día algo podría pasar y Al Serims podrían pasar de largo de ellos. ¿Y qué pasara con su bebé? ¿Blick solo cuidaría su familia? ¿O le pasaría algo mucho peor? Todo eso le aterraba y se daba cuenta de algo, mientras Moxie miraba con adoración eso, ella se daba cuenta que no quería hijos. No así. No en un mundo así. No en un mundo donde no estuvieran seguros, señor. Luz se dio cuenta que Adam estaba inusualmente muy callado. Sus burlas o sus sonidos de masticar se detuvieron ante esa imagen. Parecía como si estuviera en alguna especie de trance. Joe, sí, pues claro que estoy bien, perra. Comentó el primer hombre saliendo de su ensoñación. Si tuviera su rostro al descubierto, se notaría un dije de nostalgia en sus ojos. Sí, mira eso, mi legado continúa. Crimson sonrió interesado, siendo que tal vez podría esperar. Si su hijo no ayudaba para el negocio familiar, pues entonces su nieto, si llegaba a tener, sería menos decepcionante que su padre. Para eso, claro, tenía que llevárselo y que no tenga la influencia de su padre. I fight for us. I fight for us. Penelope. What do you try for? Telemachus. What do you wish for? I'm on my way. What do you fight for? Attack! La batalla se dio al fin, con un poderoso grito de guerra mientras los humanos, seres del cielo y seres del infierno observaban tal hazaña. Como Odiseo y sus hombres luchaban ferozmente, que unos disfrutaron más que otros buenos movimientos, Luce halagó, contemplando la batalla con los ojos bien fijos. Tal vez podría aplicar más armamento a sus filas después, si Adán lo permitía. Sir Pentious aún recordaba los versos anteriores, versos en los que Odiseo mismo se sinceraba ya sea consigo mismo o con sus soldados de por qué lucha él también. Por amor. Por su esposa e hijo. Él mismo luchaba por algo similar y era por otra persona. Charlie. Charlie fue tal vez la primera persona en toda su vida, o segunda vida, que tuvo fe genuina en él. No en su vida como humano ni tampoco como pecador le tomaron en serio para nada, siendo tratado como un chiste hasta que ella extendió su mano a él y pudo ver que era genuina la confianza que depositaba en él y él quería hacer que valga la pena eso. Se lo debía. Gritos de batalla y guerra se oyen. Una figura se acerca a Odiseo y lo apuñala. Una figura se acerca a Odiseo y lo apuñala. Moxie. Millie gritó con temor ante eso, mirando con horror cómo esa figura misteriosa apuñalaba a la contraparte de su esposo. Mas no obstante, esto se convirtió en confusión al ver cómo esa figura desapareció, como si fuera alguna especie de alucinación. ¿Qué carajos fue eso? Preguntó Usk, haciendo visto lo mismo que todos los demás. ¿Fue acaso una alucinación? No sé, pero sí que se veía como un chico malo, comentó Nifty, decepcionada de que se fuera. Aún así, estaba tan confundida como el resto. Se oye un trueno, así como el canto de un águila. Se oye un trueno, así como el canto de un águila, y una figura. Hablo será. Era curioso cómo la humanidad interpretó a su creador como un viejo barbudo, tanto con Dios, Zeus, Odín y más. ¿Cuál es la obsesión? ¿Quién es?
Asumió era una deidad, pues desde siempre tenían la manía de asociar sus deidades con animales. Zeus es el rey del Olimpo y el dios del trueno, el cielo y la justicia. Es el padre de varios dioses y semidioses. Contraparte multiversal. Adán, la sorpresa no se hizo esperar, siendo que estaban con el Big Z de aquí, el gran Zeus, el mandamás, y resultaba que su contraparte no era otra que el mismísimo Adán. Ni siquiera él tenía algo que decir ante tal cosa. Tomando un rato en procesar eso, lo que faltaba, Lucifer murmuró con disgusto. Si ya de por sí el ego de Adán era insoportable para él, ahora sería mucho peor al saber que otra versión de él es rey de esa versión del cielo, o como sea que lo llamen. Ya podía sentir una migraña atacando al saber desde ya lo increíblemente molesto que se pondrá Adán. Lo que putas faltaba. No más falta una versión que sea Dios, ¿por qué no? Celoso. Leviatán se burló de su rey, buscando enojarlo. NP todos los días se puede eso cuando no había poder en ninguno para matarse entre sí o recibir un castigo. Lucifer solo se quedó callado, chasqueando la lengua. Para diversión del resto de pecados ni un poco, contestó el ángel caído, el día en que Adán sea Dios justiciero será el día en que los delfines vuelen, pues esa versión de mí es el rey de los dioses, así que puedo hacer eso. Comentó Adán, siendo que Lucifer ya había predicho esto. Who was that? A vision of what is to come cannot be outrun, can only be dealt with right here and now. Tell me how. I don't think you're ready. A mission to kill someone's son, a foe who... Entonces esa fue una visión futura. ¿Y le dieron la oportunidad de evitarlo? Preguntó Alastor, siendo que eso sonaba increíblemente útil. Extremadamente útil. El hambre en sus ojos fue compartido por varios de poder tener esa capacidad de ver el futuro. ¿Quién no lo hubiera querido? Cada uno tiene sus arrepentimientos, y de haber tenido esa habilidad, varios no se hubieran condenado. Ángel pudo evitar firmar ese contrato, Us pudo evitar esa apuesta con Alastor, Lucifer pudo evitar su caída, Alastor pudo evitar su muerte, Adán pudo evitar lo que pasó con Eva o Caín y Abel, Será pudo evitar que Lucifer lo arruinara todo, Blitz pudo evitar ese maldito accidente que le arruinó y muchos más tenían deseos de sí, de haber tenido ese poder, sus vidas no serían como las que tienen ahora, eso era mucha suerte. La envidia surgía como incendio forestal por cada uno que lamentaba no haber tenido esa habilidad para ahorrarse mucha mierda en sus vidas. Don't run, unlike anyone you have faced before. Say no more. I know that I'm ready. I don't think you're ready. ¿Qué? Que Amy abrió los ojos con horror y realización, y claramente no era la única. La querubín se tapó la boca con horror al entender lo que el dios, Adán, exigía. Varios jadeos se extendieron, ya sea de horror o confusión, al ver que a donde Zeus guiaba no había ningún enemigo. No había armas, ni un ataque sorpresa, ni un enemigo final. No había nada sino una cuna, no había más, tan solo, un bebé. ¿Pero qué mierda? Blitzo preguntó, siendo que era lo que más se preguntaban todos sin excepción. ¿Pero qué mierda? Blitzo preguntó, siendo que era lo que más se preguntaban todos sin excepción. ¿Es solo un infante? Cletus comentó, y ahí varios se dieron cuenta. El caballo y el infante, por eso ese era el nombre de la canción. It's just an infant. It's just a boy. What sort of... Exacto. Gritó Emily increíblemente escandalizada y ya llorosa, es solo un bebé. ¿Qué clase de peligro podría representar? Sabemos que hay quienes no están por encima de matar bebés, pero... Cestial murmuró, siendo que el dilema es que los bebés no eran precisamente usuales en el infierno. Ya estaba la ley de que no había niños en el infierno, sin embargo, los había, aunque en esas ocasiones es por morir en el pecado y nadie nunca se dignó a preguntar qué pecado cometieron para estar ahí y quedarse en esa forma. Esto era diferente. Esto era un bebé inocente y la pregunta de Emily rondaba por diversas razones, pero todas terminaban lo mismo. ¿Por qué? Simplemente porque... Por el futuro, Alastor comentó.
Era una visión futura, por lo que tarde o temprano dejaría de ser un niño y crecería en un adulto. Varios pecadores aquí demuestran que tal vez todos alguna vez fueron bebés inocentes, mas esa inocencia no dura. Sea la época, las circunstancias, los valores, las necesidades y sobre todo las decisiones lo que lleva a un bebé a crecer en lo que puede ser un buen o un mal hombre, él crecerá y no será inocente, nadie en el infierno lo era. Y eso era algo curioso en que pensar, que antes de estar todos ahí en ese pozo infernal, en algún punto todos fueron inocentes, hasta que ya no lo fueron. Of imminent threat does he pose that I cannot avoid? This is the son of none other than Troy's very own Prince Hector. Know that he will grow from a boy to an avenger, one fumed with rage. ¿Qué? Emily palideció. No, esto no puede ser así, no tenía que ser así. Debe haber otra manera, tiene que haber otra manera. Es solo un bebé. Creo que no la hay, comentó Será, siendo que las palabras de Alastor tenían una verdad y un peso. Tal vez era correcto acabar de raíz con el problema antes de que comience dicho problema. Ya vieron la misma visión de Odiseo, como ese bebé crece en dolor y en odio para convertirse en un guerrero destinado a matar a Odiseo. No había otra opción, lamentablemente. As you're consumed by age, if you don't end him now, you'll have no one left to save. You can say goodbye to. You can say goodbye to. I could raise him as my own, or send him far away from home. Si ya de por sí la cosa no pintaba nada esperanzadora, Zeus se encargaba de matar lo que quedaba al negar cada opción. Había jadeos y lastima por los ojos de aquellos que aún podían tenerla, porque como tomar una decisión así. Como simplemente quedaban esas dos opciones y ya. Así era el destino. Todo estaba escrito y no podía evitarse. No podía criarlo como un hijo suyo, ni alejarlo o huir lo más lejos posible, ni tampoco el ocultarle la verdad. Era como una de la fuerza de la naturaleza inevitable que no se iba a detener ante nada ni nadie para vengar a su padre Héctor. ¿Y en qué termina eso? En muerte, ambas opciones terminan en nada más que muerte. No había otra opción más que matarlo o esperar a que crezca para que traiga consigo su muerte y la de su familia Moxie. Millie murmuró con horror. Ella conocía a su esposo bien, tal vez más que él mismo, y sabía que siempre tuvo un punto débil por cosas así, y con lo poco que sabía de Odiseo, ya podía ver cómo eran similares, por lo que le rompía el corazón ver lo destrozado que se veían. No sabía si era capaz de hacer. Deerie chilló escandalizada. Como Kelvin, su labor y el de los suyos es ayudar e inspirar a la humanidad a hacer el bien, no a cometer tales actos aberrantes. Incluso si lo hacía para evitar el crecimiento del infante a un vengador, no quitaba que esto era un pecado enorme. Esto está mal. ¿Por qué? Charlie susurró, incapaz de comprender. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿No puede haber otra manera? Tal vez si pudiera, si tal vez. Mas no encontró respuesta para las opciones que quería dar, porque no se le ocurría una y algo le decía que el resultado iba a ser el mismo. ¿Por qué? San Pedro no tuvo que responder, la canción ya lo hizo por el cielo. Una risa seca surgió por toda la sala. La risa era cínica y sin humor alguno, hasta incluso se le podía decir que era risa siniestra e irónica, pero que aún así portaba gracia, como si fuera solo él quien entendía el chiste misterioso. Dicha risa no era de otro más que de Lucifer. Él ya había anticipado esto, claro que sí. La voluntad de los superiores del cielo, ¿cómo no? Por supuesto que no había otra opción. Era una manera, tan solo una manera, y siempre será a su manera. Al final, era lo mismo. Solo existía su manera y su voluntad y nada más. Parece ser que incluso en otros mundos era igual. ¿Nadie más siente un déjà vu? ¿O soy solo yo? Lucifer comentó con burla cínica, mirando a los del cielo que ahí los acompañaban. ¿No lo sientes, Será? ¿Cómo está Abraham, por cierto? No es el momento, Lucifer, comentó. El ángel caído frunció el ceño al no encontrar la respuesta que buscaba, bufando antes de volver a ver la pantalla. Él no notó la mirada conflictuada de Charlie sobre él, siendo que no conocía tanto ese lado más cínico de su padre.
The blood on your hands is something you won't lose. All you can choose is whose. Solo puede decidir. Belpegor murmuró, siendo que estaba más que todo apática, pues no es que la mayoría de los pecados y demonios de alta jerarquía tengan algo de simpatía o piedad sobre los Sims. Aún así, podía ver cómo esto era una decisión difícil, y a ella en su lugar le daría pereza el tener que elegir. Pero ¿esto qué haría, él? Charlie murmuró, sin poder encontrar las palabras exactas para dar una solución o una queja, pues Zeus dejó bien en claro que no importa qué haga. Si dejaba vivir al niño, Odiseo y su familia iban a morir. Ya oíste, querida, si no lo mata, sea cual sea la opción, ese niño irá tras él, Rosie comentó con algo de lástima. Solo un poco. Puede ignorarlos. Puede no obedecerles. Contestó Charlie, desesperada por una solución que no involucre más sangre derramada. Por lo poco que vio, Odiseo parecía un buen hombre, y ese buen hombre no tenía que hacer algo así solo porque los del Olimpo lo ordenaban. Ella misma propuso una solución, algo nuevo siguiendo el cuento de sus padres donde ellos sufrieron por no obedecer, pero ella podría salir victoriosa donde ellos no pudieron, podía hacer esto, y Odiseo puede también. Odiseo puede, ¿no? Moxie se había mantenido callado todo el rato. Él estaba muy ocupado en un dilema horrible. Estaba con los ojos encogidos, sudaba y comenzó a hiperventilar ante tal cosa. ¿Un bebé? Esto era, no podía, si bien antes había sido cómplice del asesinato de otros, nunca ha sido de un bebé. Lo máximo fue aquel mocoso que mandaron matar, pero fue Blicho quien lo mató, y en cuanto a la familia caníbal estaba el hecho de que aún con todo, no mató a los niños, sino que llamó a la policía. Pero justo aquí, no había esos vacíos legales, no había niños imbéciles o caníbales que otros matarían por él. No, aquí y ahora estaba frente a la decisión más dura que ha recibido en toda su vida, y ni siquiera es él, sino otro él, un bebé inocente o su familia, que se supone que debía hacer. ¿Qué debe de hacer? Ya sabía la respuesta. Todos lo sabían y lo odiaba y lo odiaba. Y bueno, ahí está la primera canción y comienza el primer dilema, aunque claro, decidí limitarlo para que las discusiones morales se den en la siguiente canción, donde observarán el desenlace y la decisión de Odiseo. En todo caso, ahí aún así pude aplicarle algunas cosas, y toda recomendación es bienvenida. Siguiente capítulo. Injustaman.